Muy bien, vea esto. El enemigo hace su labor para endurecer nuestro corazón. Él quiere endurecer nuestro corazón y que no lleguemos a obedecer al Señor. Esto nos va a privar del poder sobrenatural. Es lo que le tiene miedo el enemigo. El diablo le tiene miedo al poder que sale de nosotros. Pero ¿cómo va a salir ese poder si nuestro corazón está duro? Nuestro corazón tiene que ser humilde, nuestro corazón tiene que estar quebrantado para que salga agua viva que brote de nosotros. Cuando nuestro corazón está endurecido, Dios toma la iniciativa, y Él tiene todo el derecho, la iniciativa de quebrantarlo para que volvamos a sus propósitos eternos. Él tiene todo el derecho. Así como los padres, antes era para toda la sociedad muy común que tenían el derecho de disciplinar a sus hijos. Pareciera que ahora con las nuevas ideologías ya los padres no tienen el derecho, ahora el gobierno tiene el derecho de educar a tus hijos. Pero antes cualquiera lo entendía, pues es tu mamá, tiene el derecho porque es tu padre, es tu madre para corregirte. Ahora dice la Escritura, si sus padres los disciplinaban por un corto tiempo en su niñez, en su adolescencia, como a ellos les parecía correcto, ¿cuánto más, dice, no vamos a aceptar la disciplina de aquel Padre que es eterno, que es amoroso y que no se equivoca? Si a tus padres los honrabas, los venerabas a tus padres, y los que ya no los tenemos a nuestros padres los quisieras tener, ahora cuánto más la disciplina de Dios para nosotros sus hijos. Un padre que no se equivoca, un padre que es amoroso, es eterno, Él tiene todo el derecho y Él toma la iniciativa para quebrantarnos. Te llevará al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Él nos tiene que llevar al desierto otra vez para enamorarnos, para que nuestro corazón vuelva a ser sensible ante su presencia. El agua es vital, todos lo sabemos, y aquí lo vivimos, la escasez, y el agua vital es necesaria para todos nosotros. Y en el caso de los egipcios, el río Nilo era su mayor orgullo, era la fuente del alimento. Los historiadores dicen que le cantaban himnos al río Nilo. Era una deidad para ellos. ¿Dónde está nuestro enfoque? ¿Dónde está nuestra vitalidad? Porque para los egipcios el Nilo era su enfoque de agradecimiento y de adoración. Allí estaba la vitalidad, ahí estaba su fuerza, ahí estaba su alegría. Pero para nosotros, ¿dónde está esa vitalidad? ¿Dónde está esa fuerza? ¿Dónde está esa alegría? ¿Qué nos motiva en la semana? Estoy esperando el sueldo, estoy esperando una serie, estoy esperando una visita. Los jóvenes que andan enamorados, los quedantes, estoy esperando al pretendiente. ¿Cuál es nuestra motivación para seguir adelante? Realmente soy como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, y así está clamando mi alma por ese Dios vivo, y estoy diciendo como el salmista, ¿cuándo me presentaré delante de ese Dios? Dios mío, el Dios de mi salvación. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra necesidad, o simplemente vemos la imagen y ya toca iglesia, ya no me acordaba, córrele. ¿Cuál es nuestra motivación para seguir adelante en esta vida terrenal? Nuestro enfoque de agradecimiento y de adoración. Es interesante ver cómo la sangre fue la primera señal de advertencia para los egipcios, y de igual manera la última señal de redención para los hebreos. Se recuerda que la última plaga se iba a desatar la muerte, y en los dinteles de las puertas de las casas de los judíos, de los hebreos, se iba a derramar la sangre del Cordero Pascual, que se representa como la sangre de Cristo nuestro Señor. Entonces es bien interesante cómo en la primer plaga, la primera señal es con sangre, por eso el título de esta enseñanza, señal de sangre. Y también la última plaga, la mortandad, el ángel de la muerte, también se hace presente la sangre. Al no recibir esta señal, la señal de sangre, que duraba 7 días, duró 7 días, ahorita lo vamos a leer, los juicios de Dios se iban a desatar sobre Egipto. No recibieron, y ahorita vamos a ver lo grosero que se comportó Faraón. Se comportó muy grosero Faraón, y acuérdense que Faraón representa al diablo, pero también nos representa a nosotros, nuestra carne. Eso lo dijimos desde el principio de este estudio de Éxodo. Y no hizo caso, los egipcios no hicieron caso, y llegaron 7 días de esa sangre, esa señal de sangre, revelando los juicios de Dios que iban a venir
a todo Egipto con un sufrir, un llanto, con la pérdida de lo que más amaban, sus hijos, sus primogénitos, y todos los padecimientos que iban a venirse encima por no haber recibido la señal de sangre. Así hay muchas personas hoy en día, e incluso dentro de las iglesias, no quieren recibir la señal de sangre, que es el pacto, es el nuevo pacto. ¿Qué les va a esperar? Los juicios de Dios. ¿No quieres entender a la buena? ¿No quieres recibir la gracia de Dios? Bueno, llega el tiempo de la ira de Dios. Llega el tiempo del trato fuerte de Dios con la humanidad y desafortunadamente también con muchos hijos de desobediencia, porque dice la Biblia que el castigo viene sobre los hijos de desobediencia. Sí son hijos, pero son desobedientes. No quisieron obedecer al Señor en la gracia y van a tener que pasar por el castigo de parte del Señor. ¿Para qué? Para que no perezcan. Porque Dios nos castiga, hermanos, pero ¿sabe para qué? Para que vayamos a la gloria, para que vayamos a la vida eterna. Él nunca nos castiga para destruirnos y hundirnos más. No, Él nos va a castigar para levantarnos. La tristeza que proviene de Dios es para restauración y arrepentimiento. La tristeza que viene del mundo es condenación y depresión y muerte, dice la Escritura. Por eso el castigo de Dios hay que recibirlo, pero yo prefiero recibirlo en la gracia. Yo prefiero obedecer y que me castigue aquí, aún en la gracia, en la pretribulación, con la señal de sangre, la señal del nuevo pacto. Y no quiero que Él venga y me castigue en el tiempo de la ira, en las trompetas, en los sellos, en las copas de la ira que se van a vertir sobre este planeta Tierra. Paralelo con el pacto de gracia, la sangre de Cristo nos advierte de la justicia de Dios, la cual satisface la ira de Dios. La sangre de Cristo satisface la ira de Dios y nos redime. ¿Qué se refiere a esta palabra? Nos redime, nos compra para rescatarnos y tener salvación y vida eterna. Nos redime, nos compra para tener salvación y vida eterna. Eso es redimir. Dios nos compró con su sangre preciosa. Nos ha rescatado, nos ha salvado. Nos quiere dar esa vida eterna, nos quiere dar sus promesas, nos quiere dar esa gran salvación. Por eso ese tema le he titulado Señal de Sangre. Y para nosotros esta señal de sangre es Jesucristo en la cruz. Es el evangelio mismo. Es lo que Dios hizo por todos nosotros y no necesitamos Semana Santa para recordarlo. Toda nuestra vida cristiana agradecemos esa señal de sangre que Cristo derramó en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros. Amén. Ahora vamos a Éxodo, por favor, para que entienda todo lo que estoy diciendo. Tenía que explicarle todo esto para que pues el texto bíblico tuviera más sentido. Éxodo 7 del 20 al 25. Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. Yo espero que nosotros también las estemos cumpliendo. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y toda el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces, consecuencias de esa sangre que había en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre, por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, aquí viene otra vez el demonio, aquí viene otra vez los hechiceros, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo. De modo que el corazón del faraón, ¿qué es lo que le pasó? Se endureció. Y tal como el Señor lo había advertido, no hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, fíjese todo esto, como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta, grosero, horrible, y regresó a su palacio. Se dio media vuelta y regresó a su palacio. Mientras tanto, todos los egipcios, batallando, hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable, porque no podían beber el agua del río. 7 días pasaron después de que el Señor golpeó el Nilo. Qué interesante, ¿verdad? Y así se termina el capítulo 7 de Éxodo. Vamos a empezar a desmenuzar aquí. Mi hermano, no solamente hay que ser oidores de la palabra, sino también ¿qué? Hacedores. Lo que Dios les ordenó, lo que vimos la semana pasada,
que les ordenó, Moisés y Aarón fueron a cumplirlo. Obedecieron y el agua del río se convirtió en sangre. Obedecieron y vieron el milagro del Señor. Al momento de obedecer, nosotros en la gracia, al momento de obedecer, se manifiesta la sangre de Cristo. Cuando obedecemos, se manifiesta la sangre de Cristo. Y ahora esto quiero explicarlo un poquito más. Se ha hecho un cliché es una frase que repetimos como un rezo o una palabra mágica. Un cliché es algo que ya repetimos tanto que no lo analizamos. Y se usa más en iglesias, ¿cómo podríamos decirlo? Carismáticas, para no decir ninguna denominación. Iglesias carismáticas que buscan mover espiritual o señales. Y se usa mucho el declarar la sangre de Cristo. Y me protejo con la sangre de Cristo. Y declaro la sangre de Cristo. Y por el otro lado, la otra línea más conservadora, de alguna manera se ha burlado o ha satanizado incluso el que no mencionemos el poder de la sangre de Cristo. Ambos extremos están equivocados, porque es una realidad que la señal de la sangre me limpia, me protege, me redime, y puedo clamar por la sangre de Cristo que limpie mi corazón y limpie mis pensamientos. Lo que sí no puedo hacer es usarlo como un amuleto. Si queremos que la sangre de Cristo se active, esto va a ser al momento de obedecer. Al momento de obedecer se manifiesta la sangre de Cristo y me da autoridad ante el demonio y limpia mis pensamientos y aleja la tentación. Es lo que pasó con Moisés y Aarón. Cuando ellos obedecieron, entonces se manifestó la señal de sangre. Se manifestó esa primera señal que iba a venir a Egipto. Por todo Egipto se veía esta señal, por todo Egipto se veía esta señal. Incluso vimos la semana pasada hasta las vasijas en las casas, los recipientes donde guardaban agua, también se convirtió en sangre. Esto representa el evangelio de la gracia, que en toda nuestra región, todo nuestro Egipto, conozcan el perdón en la sangre de Cristo. Que en toda nuestra región conozcan ese perdón que viene por la sangre de Cristo. En todo Egipto se vio esta señal. Así que yo quiero ver mi Egipto, yo quiero ver mi nación, yo quiero ver por lo menos mis ciudades que sean limpias por la sangre de Cristo. ¿Quién lo quiere ver también? Esta señal de la sangre de Cristo. Ahora, esa es la parte positiva, esa es la parte bonita. Esa es la parte positiva: avivamiento, gozo, el evangelio, que conozcan quién perdona nuestros pecados, quién sana nuestras dolencias. Pero por el otro lado, que también hay que predicarlo, esta sangre con los egipcios era algo molesto, porque ya lo leímos, el olor de la sangre era molesto. Los peces se murieron, había carencia de alimento de esos peces que ellos disfrutaban. Y acuérdense algo importante: recordemos que el Nilo, que ahora estaba convertido en sangre, era una deidad, era su Dios de la prosperidad. O sea, por un lado, qué bonito, la sangre de Cristo tiene poder y Dios va a limpiar tu pecado y te trae salvación. Pero también hay que entender, iglesia, que el evangelio molesta. Hay que entender que hay personas que se van a incomodar con las buenas noticias de salvación. Oye, pero yo traigo buenas noticias, yo vengo a presentarte la salvación, yo vengo a hablarte del amor del Señor. Sí, pero pues, me molesta, me es incómodo lo que tú me estás hablando, que soy pecador y alguien tiene que venir por mí a morir y alguien me tiene que perdonar, pero me tengo que arrepentir. El verdadero evangelio confronta los pecados. Vamos a predicar el evangelio. Yo creo en el avivamiento, yo me quiero emocionar con el avivamiento, pero también me tengo que preparar emocionalmente y psicológicamente de que hay gente que se va a molestar, de que hay gente que no le va a parecer. Los peces que tanto disfrutaban ahora deben de perecer. Los pescados y los pecados que antes disfrutaban ahora iban a perecer. Los peces que disfrutaba tanto en el río, ahora con la señal de sangre ya se están muriendo. A muchos no les parece y no les va a parecer esa sangre del pacto, esa señal
del pacto. ¿Estamos aquí? Amén. Una vez más, los hechiceros hicieron de las suyas, porque el diablo también tiene un poder. Aunque es limitado, el diablo tiene poder. Los hechiceros hicieron de las suyas al imitar las señales de Dios, con el objetivo de endurecer el corazón. El diablo tiene cegado a este mundo, a esta sociedad, y nos tiene cegados o quiere hacer de las suyas para endurecer nuestro corazón y que no nos entreguemos al Señor. Por eso hay mucha gente que tú la ves y dices, no sé por qué no es cristiano. No entiendo, si como que está un pasito, nada más está de que hay algo que le estorba, hay algo que no lo deja. Son ataduras demoníacas. El enemigo lo está endureciendo. Y aquí hay una enseñanza profunda también, porque el enemigo es imitador. Y empezó a imitar algo que para nosotros es todo, es la base del evangelio. Lo que nos da salvación, empezó a imitar la sangre. Como hoy en día se están levantando muchos falsos pastores, falsas iglesias, falsos profetas que imitan el evangelio, imitan la sangre de Cristo, pero esa sangre no tiene poder para redimir. Y se pueden llamar muchos cristianos, pero realmente no son salvos, realmente no han sido limpiados por la sangre preciosa de Jesucristo. Porque si tú te das cuenta, no dice cómo, pero estos hechiceros hicieron de las suyas e imitaron que el agua se convirtiera en sangre. Y por eso el faraón endureció su corazón, se dio media vuelta y se fue. Como muchos hoy en día se están dando media vuelta y se van. Es cuestión de dónde está nuestra fe, es cuestión de dónde está nuestro corazón, si realmente estamos creyendo, como ahorita se los decía, si estamos creyendo en el favor de Dios. La señal de la sangre es la base del evangelio, es el mismo evangelio. Y al diablo le gusta distorsionar el mensaje de la cruz, la obra redentora de Jesús, con falsos cristos, falsos profetas e incluso iglesias. Por eso hay que tener mucho cuidado en esta época. Hay que tener mucho cuidado a quien estamos escuchando. ¿Dónde está nuestro oído? Porque del oír viene la fe, del oír la palabra de Dios. Estamos llegando a un punto de falsos cristianos, falsos profetas, falsas iglesias. Y tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo. El faraón se dio media vuelta y regresó a su palacio como si nada hubiera pasado. Así hay mucha gente. Viene a la iglesia y se va a su hogar como si nada hubiera pasado. Se retira como si Dios no les hubiera hablado, siguen como si nada, siguen con sus vicios, siguen con sus pecados, siguen con su doble vida, no se sienten confrontados, pero el evangelio nos va a confrontar. Véanlo en la pantalla. El verdadero evangelio nos confronta y también nos incomoda. Nos lleva al arrepentimiento, nos otorga perdón y finalmente una transformación. Y si no estamos teniendo esto en nuestra vida, pues algo está pasando. El verdadero evangelio, la sangre de Cristo, nos confronta e incomoda, nos lleva a metanoia, al arrepentimiento, a un cambio de vida, nos otorga el perdón, yo me siento perdonado, y finalmente una transformación. Versículo 24, vamos cerrando, versículo 24. Mientras tanto, todos los egipcios hacían pozos a la orilla del Nilo en busca de agua potable. Cuando dejamos el pacto de la gracia, necesitamos buscar pozos en Egipto, pozos en este mundo para saciar nuestra alma. Y me temo que muchos cristianos están buscando pozos de agua en el mundo. Y eso no nos va a llenar, eso no nos va a saciar. Nos queremos parecer más al mundo. Las iglesias hoy se quieren parecer más al mundo. Queremos ofrecer más cosas de los pozos del mundo cuando tenemos el río de Dios, cuando tenemos el agua inagotable, tenemos el agua que sale de la peña, que es Cristo. Nosotros no necesitamos los pozos de este mundo. Ocupamos llenarnos de Dios. Seamos sinceros si nos estamos secando. Solamente hay que pedirle al Señor esa llenura. Hay que pedirle al Señor esos ríos de agua viva que brotan para vida
eterna. 7 días pasaron después de que el Señor golpeó el Nilo. No es casualidad del número 7. El número 7 es número de Dios. 7 días. Es el trato de Dios en nuestra vida. ¿Y sabe qué más significa el 7? Reposo. Él nos está invitando a entrar al reposo de Dios a través de la sangre de Cristo. Y quiero terminar con Hebreos 9, 22 al 26. Reina Valera dice lo siguiente: y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y dice claramente: sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón de pecados, no hay restitución. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero son figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas, o sea, las originales, son mejores, con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Por eso nosotros no creemos en las continuas misas y en estar entregando la Santa Cena en cada reunión y creer que ahí está la sangre y creer que Cristo sufre. Porque aquí dice claramente la Escritura: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año y entra con una sangre ajena. Entraba el Cordero Pascual una vez al año al lugar santísimo para entregar perdón de los pecados del pueblo y de los mismos pecados del sacerdote. O sea, el mismo sacerdote no se podía salvar a sí mismo. Por eso ahora en Cristo tenemos un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que no tiene pecado, que ofrece no sangre ajena, su propia sangre. Versículo 26: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, o sea, los tiempos finales, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Esta es la señal de sangre: el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Aquí nos está diciendo el escritor de Hebreos es que el sacrificio de Cristo está en otra dimensión. Sí, físicamente lo derramó allí en Jerusalén. Los romanos lo clavaron en la cruz, pero Él llevó esa sangre al trono de la gracia de Dios, a lo original, porque el Señor le dio los planos a Moisés. De lo que vio Moisés ahí arriba, Él lo trasladó aquí a la tierra. Dice, no tiene que ver con las figuras. Las figuras se santificaban con sangres de animales, pero ahora nosotros, la señal de sangre es Jesucristo nuestro Señor, y esa sangre quita el pecado del mundo. Y tenemos ese sumo sacerdote que no ha pecado, que se compadece por nosotros y que ofrece su propia sangre para perdón de nosotros.